Ramón Bauzá, ¿qué tal? Buenas noches. Eurodiputado por el Grupo Ciudadanos en el Parlamento Europeo, que esta semana ha trabajado, ha estudiado y ha hablado de la situación a la que se enfrenta Europa por la crisis de suministros. ¿Es uno de esos fantasmas que nos amenazan y nos condicionan a la hora de tomar decisiones de inversión o de compra, o es una amenaza real que ya está aquí? Es una situación real, pero es una situación que se podía prever y en la cual intervienen muchísimos factores. Ahora vemos que hay una crisis de suministro, pero todo eso sabíamos que iba a pasar por muchas cosas. En primer lugar, cuando se había producido el confinamiento, obviamente las empresas estaban cerradas, nadie podía trabajar, pero mientras tanto se iba consumiendo a través de las plataformas digitales, ¿no? O sea, se han ido agotando los stocks, se nos han acabado las cosas que estaban hechas. Se han acabado lo que estaba hecho y lo que se podía hacer iba a un ritmo de producción diferente como consecuencia de que el ritmo de incorporación de la mano de obra pues era diferente. Y además eso también implicaba que determinadas materias primas que tenían que proceder o que procedían de diferentes territorios o que tenían una manufacturación previa no llegaban a las cadenas de ensamblaje y de creación, ¿no? Y después a ello hay que añadirle dos cosas. Estamos en ese mundo globalizado, pero el 80-90% del transporte o del comercio mundial se realiza a través del sector marítimo, el transporte marítimo. El transporte marítimo tiene un colapso también, básicamente en Asia y en concreto en China. Un ejemplo. Un contenedor que antes, procedente de China a un puerto español, como es el caso de Algeciras, costaba 1.500 euros, ahora se ha multiplicado por 10 y ahora cuesta 15.000 euros. Es decir, eso supone un incremento que también es un incremento en el flete. Y a eso, para ayudar a la situación, se produce un incremento del precio del combustible, incremento del coste del gas, el transporte o también del petróleo y todo lo que son los intermedios. Por lo tanto, todo eso hace ese magma, esa fórmula tremenda y muy peligrosa, que es la que tenemos. Pero repito, eso se podía haber previsto porque todo se sabía que se iba a producir. A ver, lo de que las fábricas han estado paradas, hemos estado parados todos, lo entendemos perfectamente. El combustible sube pues porque cada vez es más escaso, sacarlo cada vez cuesta más y los productores están un poco rácanos a la hora de sacarlo. Pero lo que no entiendo es... ¿Y los barcos por qué son más caros? Porque habría los mismos barcos que había antes y las rutas marítimas están abiertas. ¿Han estado parados? ¿Ahora tienen que reponer los stocks pendientes y por eso cuesta más o cómo? Bueno, hay dos factores también, es decir, hay un incremento en la producción, ahora en los últimos meses, eso genera pues un incremento en el almacenamiento en esos contenedores que vemos en algunas imágenes de esos buques absolutamente cargados de contenedores, para la redundancia, y todo eso hace que haya una demanda muy importante. De hecho, los puertos chinos están colapsados, hay más de 9 millones de contenedores pendientes de salir simplemente porque no hay capacidad. Por lo tanto, eso es lo que genera, entre otras muchas cosas, pues esa situación. Y además tenemos aquí un factor añadido sobre el cual sí que podemos prever también. Es decir, ahora estamos con esas políticas verdes, ese Green Deal que decimos en Europa y como objetivo verde, pero que tenemos que tener mucha responsabilidad, hay que ser muy serios. Y me explico, Ana. Me explico porque, obviamente, todos somos defensores del medio ambiente, nadie más que yo, digo siempre, pero hay que ser ecológicamente sostenible y económicamente sostenible. Y hay algunas fuerzas políticas, algunos políticos, que lo que hacen es marcar objetivos no en función de la posibilidad, en función de la tecnología, en función de la ingeniería, en función de las previsiones científicas, sino que hacen así con el dedo y dicen 2035, queremos llegar al 2035. El diésel tiene los días contados. Efectivamente. Claro, hemos decidido no tener fábricas porque son muy feas y contaminan mucho, o lo decidimos en el pasado, y que las fábricas estén en el norte de África, algunas, las químicas, por ejemplo, o en China. Y ahora tenemos el atasco que tenemos y hemos dicho, bueno, pues vamos a ser más verdes todavía y vamos a crear la industria verde aquí en Europa. Pero eso no se crea tampoco de la noche a la mañana. No, además necesitas unos pasos previos, y para que la industria verde se cree, también tiene que ser una industria verde sostenible. No podemos incrementar costes también como consecuencia de que queremos poner trabas y para llegar a un ecologismo que repito, que todos defendemos, pero que pueda ser sostenible. Lo que no podemos hacer es exigirnos, en este caso Europa, una serie de requisitos que hagan que nuestras empresas e industria pierda competitividad e indirectamente o directamente, en función de lo que decidamos, sean los países terceros los que tengan más oportunidades. Es por eso que hay que ser muy razonable y muy serio y muy riguroso, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es pegarnos un tiro
en el pie y en lugar de generar competencia interna pero sana, lo que haremos es perder competitividad de cara a países externos. Hemos generado la tecnología del diésel, que es europea y que ha mejorado muchísimo y es mucho más limpio, nos la hemos cargado y entonces vamos a hacer unos coches verdes que en algún momento serán los más competitivos del mundo, pero igual ya hemos tenido que cerrar las fábricas porque no teníamos con qué mantenerlas del dineral que nos ha costado. Esa es la situación a la que se enfrenta Europa en este momento, con además unos componentes en esas fábricas muchísimo más caros, porque antes los chips eran para los coches. Ahora que nos han confinado y todos teletrabajamos, pues necesito para los ordenadores y los coches no tienen. A esto lo que me hace temer es que vamos a ver un periodo inflacionista en España y en toda Europa en los próximos 2 meses de agárrate el bolsillo. Y hay también, para seguir añadiendo, hay varios factores. En este caso, los semiconductores que no se producen en determinados países, pero se elaboran y se trabajan en un país muy pequeño que se llama Taiwán. Y en Taiwán se está produciendo precisamente una sobredemanda por una consecuencia de que hay una muy poca oferta a la hora de manufacturar. Y un factor que tampoco muchas veces se dice, pero sobre el cual tenemos que hablar. Hablamos de semiconductores, de vehículos verdes, tecnología, pero todo eso hay que alimentarlo energéticamente. Y hay que hablar de la energía. La energía, ahora que se habla de muchas opciones y se demonizan muchas opciones de producción energética, obviamente todos también queremos, y España además es un potencial productor de energías sostenibles, la energía solar, la fotovoltaica, la térmica, la eólica y la hidráulica. Pero para que todo eso funcione hay un mix energético. El porcentaje de esas energías alternativas es muy pequeño. Vamos a decir un 30% y necesitamos un 70%. El otro 70% hoy en día procede de 2 alternativas, o bien de las centrales térmicas, que son las que consumen CO2, el combustible habitual, o las que emiten CO2, y también de la energía nuclear. Energía nuclear que curiosamente, mayoritariamente, no se genera en España, sino que se genera en un país vecino, al cual mayoritariamente compramos, que es Francia. Yo creo que es el momento de ser serios y rigurosos, de hacer un plan estratégico energético que trascienda a las ideologías, a las legislaturas y a los gobiernos, y que pensemos realmente en a qué vamos a dedicar el futuro energético de nuestro país. Y en ese caso, y repito, en el caso de las energías nucleares, es un claro ejemplo. Estamos demonizando la energía nuclear, que es la energía más económica, la energía más limpia y que ha sido demonizada porque en otras situaciones ha generado problemas, pero por falta de mantenimiento. Si se produce, Dios no quiera, no se va a producir, una situación de conflicto, que haya algo que no funcione en una central nuclear francesa, esa nube tóxica no entiende de fronteras. No hay nadie que le diga, mire usted, no puede pasar, enséñeme un pasaporte y podrá pasar nube tóxica. Es un absurdo. Esa nube llegaría a unos pocos kilómetros donde se está produciendo y llegaría a España. Por lo tanto, es el momento de dejarnos de populismo, de pensar seriamente de que todo ese componente de abastecimiento, de cadena logística, de transporte, también necesita una cadena logística de transmisión y de energética. Y es una de las cosas en las que debemos pensar seriamente. Bueno, pues me alegra saber que al menos hay alguien que las piensa en el Parlamento Europeo, porque de ello depende nuestro futuro. Si queremos comprar, también tenemos que saber producir a precios competitivos para ganar dinero que nos permita comprar. Esto es como un círculo virtuoso o vicioso. José Ramón Bauzá, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Buenas noches.